Vamos a ir entonces, hermanos, por favor, en esta noche al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, este es un pasaje, un capítulo en el que hemos estado bastante tiempo estudiando, pero es un pasaje muy rico, es un pasaje que nos da una enseñanza bien profunda. Ahí en el versículo 11 al versículo 14 de Romanos 13, dice el apóstol Pablo, Romanos 13, 11 al versículo 14, y esto, conociendo el tiempo, que es de ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces Pablo en este pasaje, decíamos el viernes pasado, que Pablo nos está llamando, haciendo un llamado a darnos cuenta cómo está el tiempo, cómo es la actualidad en este momento, y darnos cuenta de que cada día que pasa es un día que se acerca más la venida de Cristo. Pero hay un detalle importante que veamos en este pasaje, en el versículo 11 principalmente, que dice, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. Entonces da la idea como que Pablo veía a la iglesia ya en este tiempo como una iglesia dormida, como una iglesia que no se daba cuenta de lo que estaba pasando, como que la iglesia a veces no estamos conscientes de que lo que está pasando alrededor del mundo, y lastimosamente el mundo ha aprovechado eso y ha metido un montón de enseñanzas en las iglesias, o ha logrado hacer muchas cosas que como iglesia no hemos dicho absolutamente nada. Se han hecho leyes y la iglesia no ha dicho nada. Entonces dice el apóstol Pablo, conociendo, dice, ya el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces la pregunta que hacíamos el viernes es, bueno, ¿fuimos salvos o no cuando creímos? ¿Recibimos o no recibimos la salvación cuando creímos? Pues aquí Pablo dice que se acerca, dice en el versículo 11, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces Pablo da la idea en este pasaje que todavía no somos salvos. A ver, ¿somos salvos o no somos salvos? Ok, somos salvos, pero no se ha completado hasta que venga Jesús, ¿sí? Ok. A la luz de lo que el contexto. Ok. La venida del Salvador. Ok. El rapto, el momento en que se consuma. Ok. Ese acto salvador. Ok, en el rapto se consuma la salvación entonces. Ok. Pablo, es claro que Pablo está mencionando aquí una salvación futura. O sea, no podemos negar que el texto habla de que él dice todavía que cada día se acerca más a levantarnos porque el día de la salvación nuestra se acerca. Claro que cuando usted y yo creímos en Cristo, recibimos la salvación. Pues recuérdense que veíamos el pasaje en Efesios capítulo 1, donde habla de las arras del Espíritu. El capítulo 1 de Efesios habla que Dios nos dio las arras del Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia. Es decir, como cuando usted, por ejemplo, va a algún lugar y le dice, o le dan un regalo, por ejemplo, le dan una tarjeta de regalo. Usted sabe que esa tarjeta tiene a lo mejor $200. Es decir, esos $200 son suyos, y usted puede ir a cambiarlo con lo que usted quiera. O sea, pero usted no ve el dinero. El dinero está ahí en la tarjeta, pero usted no ve el dinero realmente. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía. Por eso cuando una persona cree en Cristo como Señor y Salvador, en ese momento recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo sella, viene a morar en él, lo bautiza, lo llena, y entonces el Espíritu Santo venía a morar en esa persona. Es la garantía de que esa persona es salva. Por eso Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, una persona que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Entonces es bien importante eso, porque Pablo nos está mencionando este aspecto, porque lo que sigue más adelante, si usted ve el versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así Pablo dice, miren, la salvación nuestra, la consumación total está cerca. Es decir, despertemos. No podemos estar perdiendo el tiempo viviendo como cualquier otra persona. Es decir, porque aquí la idea que Pablo da es que a veces la iglesia estamos dormida, como que no nos damos cuenta que cada día que pasa es un día que más se acerca. Entonces la salvación, por decirlo aquí, lo podemos dividir en 3 etapas. Es decir, la salvación que recibimos en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento ya Dios nos dio la promesa de que somos salvos, recibimos la vida eterna. Pero usted y yo todavía no estamos disfrutando la vida eterna a plenitud, porque Dios no viene a salvar el espíritu, Dios viene a salvar todo. ¿En qué momento se va a dar la salvación plena del creyente? Cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado, ahí se completa la salvación, pero ya es mía, ya la tengo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto de la salvación cuando uno recibe en el momento de Cristo? Que usted me puede decir, y yo le puedo decir que soy salvo, pero eso es subjetivo. Usted me puede decir, no, yo me convertí el 6 de agosto del 2010, ok. Está bien, es su decisión, es su opinión. Pero el siguiente aspecto de la salvación me exige que yo demuestre con la vida diaria que esa salvación es real. ¿Por qué? Porque Pablo, después de que habla que la salvación se acerca, el día de la salvación, nos habla de que dejemos de andar viviendo como la demás gente vive, en loterías, en lascivia, en haciendo cosas que realmente no evidencian que soy cristiano. Si yo sigo viviendo igual como vivía antes de mi supuesto encuentro con Jesús, entonces no hubo tal encuentro. Si sigo viviendo como antes vivía, esa salvación realmente podemos ponerla en duda. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y no lo vamos a detener así muy profundo, pero nada más quiero llamar la atención, porque este pasaje nos llama la atención. Es exactamente lo mismo que Pablo dice en el libro de Romanos 13, pero en este pasaje el apóstol, el que escribió el libro de Hebreos, que no sabemos quién fue, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos y otros dicen que fue por otra persona que lo escribió. Pero en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 1, el apóstol el escritor de Hebreos nos hace un llamado. Porque el problema es que para muchos cristianos la salvación, el convertirse, el llegar a Cristo, es un evento del pasado. Pero Pablo quiere que entendamos que la salvación tiene que estar presente y tenemos que valorarla. Vea lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o justo castigo, ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el apóstol acá nos hace un llamado a cuidar, dice ahí en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué está refiriendo realmente el escritor acá? Es que a veces los cristianos, como ya somos salvos, pretendemos que no importa lo que hagamos con la vida ya después de haber recibido a Cristo. Entonces el apóstol aquí nos está haciendo un llamado a que valoremos la salvación que hemos recibido por Cristo. Muchos han tomado esto como que realmente está haciendo referencia a que la salvación se pierde. Realmente no. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que valorar lo que hemos recibido. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y podemos darle 2 significados a eso. Usted puede cuidar algo porque se le puede perder, o usted puede cuidar algo porque tiene mucho valor. Hay 2 sentidos que se le puede dar. Y el sentido realmente que da el texto es más de cuidarlo porque tiene mucho valor. Ahora, el problema es que muchos cristianos, a lo mejor por la manera en que se presentó el mensaje cuando levantaron la mano, porque realmente la única evidencia que uno ve de que una persona recibió a Cristo es levantar la mano. Entonces aquí el apóstol nos hace el llamado a que hay que valorar la salvación. Ahora,
Dice en Efesios capítulo 5, vamos a ver la misma palabra que mencionó acá, de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 5. En este pasaje, el apóstol nos hace un llamado, un llamado a evaluar realmente dónde estamos nosotros en Cristo. Es decir, una de las cartas que más evalúa lo que es o no es un cristiano es el Evangelio, la primera carta de Juan. Pero aquí en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice desde el versículo 6. Recuérdese, Pablo allí en el Romanos 13 habla que tenemos que despertarnos. Es decir, acuérdese, una persona dormida no se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Una persona dormida no va a ningún lado. Una persona dormida está inconsciente de lo que es la realidad de lo que está pasando a su alrededor. Y Efesios capítulo 5, en el versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, a nosotros los cristianos no tenemos que dejar que nos engañes, porque a veces la gente ya que no conoce a Cristo son castigados por Dios por causa de que son engañados y se vuelven desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, es decir, cuando no éramos cristianos, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que los manifiesta todo. Por lo cual dice, otra vez: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Otra vez el llamado a despertarse, porque mucha gente está dormida con la idea de que uno se convierte para recibir pura bendición. Es decir, uno se convierte para que todo me vaya bien, y a veces los predicadores hemos cometido el error de hacer eso precisamente. Decimos: mire, entréguele su vida a Cristo y todos esos problemas se van a arreglar. Pero eso es mentira. Pero la gente entonces, cuando ya es cristiana supuestamente y ve que las cosas no cambian o empiezan a tener problemas, hay mucha gente que se va, que vuelve al mundo porque dice: no, cuando estaba en el mundo me iba mejor que ahora en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que llegan a Cristo supuestamente con una mala información. O sea, a Cristo ellos lo ven como alguien que les puede servir, no alguien a quien ellos pueden servir. Entonces ese es el problema. Entonces Pablo dice: mira, despiértate. Mira, hermano, es mejor que una persona decida aceptar a Cristo ahora y no después, porque puede ser que después no tenga tiempo. Puede ser que usted no está controla el tiempo, usted no sabe cuándo va a morir. Entonces hay gente que vive en una pasividad, y mire, no hay peor cosa, no hay cosa más peligrosa que un cristiano dormido. Porque ¿sabe qué? Un cristiano dormido no representa ningún peligro para el diablo. Yo quisiera que me explicara el texto. Pero si se sale de ahí, no, hermano, porque más adelante vamos a ver otras cosas. Bueno, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejarán serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua. Ok, ahorita vamos a ir a eso. Déjenme ir avanzando un poco ahí. Entonces, para Dios es importante que entendamos, hermano, que una persona que ha conocido a Cristo no puede seguir viviendo igual. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de situaciones? Que mucha gente, digamos otra vez, ven al cristianismo como una forma de beneficiarse, como una forma de obtener un beneficio. O sea, Dios está ahí para servir. Me acuerdo que hace algún tiempo veía un video que me llamó la atención. Había una chica que supuestamente se había convertido, ella se bautizó y todo, pero en un momento le agarra un dolor en el vientre y tienen que llevarla de urgencia al hospital. Era hasta maestra de niños y todo eso, y estaba bien alegre, bien comprometida. Y de pronto, cuando se despierta en el hospital, le dan la noticia
de que lo que le pasó fue como que se le torció algo ahí cerca de los ovarios y tuvieron, la única opción que había era hacer una operación y eliminarle completamente los ovarios. Cuando ella se da cuenta de eso, ¿a quién cree que le echa la culpa? Pues a Dios, porque allá la convencieron de que Dios es amor. O sea, y es interesante porque cuando le hablaron el mensaje por el cual ella lloró y levantó la mano, nunca incluyó la palabra pecado, nunca incluyó la palabra confesión, nunca incluyó la palabra arrepentimiento. Es decir, todo lo que ella escuchó fue que Cristo estaba ahí para amarla, para cuidarla, para bendecirla, para darle todo lo que ella quisiera. Cuando viene el problema, la persona se da cuenta que le mintieron. Entonces ella ve a Dios como alguien que realmente no le interesa su vida. ¿Por qué? Porque para ella la convencieron de que Dios está ahí para servirle. Hermano, la salvación no viene porque usted levante la mano. La persona debe de confesar su pecado, debe de arrepentirse. Entonces, el problema, digamos, con este tipo de personas, y pasa en muchas iglesias, es que lastimosamente la persona nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta cuando una persona es o no es salva? Con la vida diaria. Mire lo que sigue diciendo aquí en Efesios. Vamos a llegar ahorita al pasaje que usted me dijo, hermano. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, o sea, con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo es un necio? ¿Cuáles son una de las cualidades del necio? Una persona necia es una persona a quien tú no le puedes decir nada. O sea, siempre tiene razón. ¿Cómo dice el salmista? No hay Dios, dice el necio en su corazón. O sea, para él es la persona más importante. Entonces, cuando esa persona necia llega al cristianismo, él sigue pensando que Dios está ahí para servirle. Entonces, muchas veces la iglesia se vuelve un circo, porque la iglesia está ahí para que la persona se sienta bien. Cuando la persona no se siente bien, se va a otro lado a ver qué le ofrecen. O sea, se vuelve la iglesia como un club social donde la gente simplemente va a ver qué hacen para distraerle. Entonces el pastor lo que hace en ese tipo de iglesia es contar chistes. No hay palabra, no hay confrontación en cuanto al pecado. Claro, porque si habla de pecado, hermano, la gente se va. Porque ya eso es obsoleto, ya es arcaico, ya no funciona, hermano. El mensaje de la Biblia no cambia. ¿Sabe por qué necesitamos salvación? Porque somos pecadores. Mientras yo no acepte que hay pecado en mi vida, yo no voy a entender la necesidad de un Salvador. El problema es que en este tiempo, y Pablo lo dijo, en los últimos tiempos vendrán gente amadora de sí mismo. Bueno, hay gente que no le importa. O sea, el bienestar de la persona, lo que les importa es tener iglesia llena, que haya mucha gente, que haya mucho dinero, mucho diezmo. Eso es lo que importa. O sea, que la gente venga y se sienta contenta. Que la gente cuando se va diga, bueno, ya me di mi golpe de pecho, así me voy. Entonces, ¿cuál es el problema? Pablo dice acá, que yo tengo dos maneras, dos opciones para vivir mi vida. La vivo como necio o la vivo como sabio. Ahora, el que es salvo, hermano, el Espíritu Santo le hablará a su vida y le va a volver al redil. Pero la persona que está en la iglesia y nunca ha tenido encuentro personal con Jesús, es más difícil de convencerlo que necesita la salvación. Y aunque es necio, hermano, trata usted de aconsejarle, darle palabra a Dios, hermano, no le entra. ¿Sabe por qué no le entra? Porque no es salvo. O sea, no entiende la palabra. Y cuando usted le habla palabra sólida, se le da una indigestión espiritual porque no entiende. Para él está feliz con que usted le hable de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, hasta ahí, no se meta más allá. Le gusta el Salmo 23, el primer versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero no se meta más allá, porque si usted se mete a hablarle algo ya de compromiso, bueno, dígame de dónde ha salido, por ejemplo, la idea de nosotros los cristianos que no es nuestra responsabilidad de evangelizar. De esa idea. Que si nosotros queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. Dice, mirad pues con diligencia, con cuidado, cómo andéis, o sea, cómo estás viviendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Hermano, cada día las cosas se van poniendo peores. El mundo está, hermano, de cabeza. Hoy apareció una noticia que yo digo, de verdad, ya la cuestión se fue descarriada. Llevan al hospital a una niña de 8 meses y cuando la revisan, el doctor se da cuenta que hay algo raro ahí, porque la niña lloraba. Entonces llama a una doctora y dice, oye, ayúdame acá. Llama a otra doctora y dice, ayúdeme acá, ¿qué pasa con esta niña? Porque físicamente está bien. Entonces la doctora le dice, espérate, y le abre las piernitas. Hermano, la habían violado. 8 meses de edad, hermano. ¿Sabe quién la violó? El que la cuidaba. El que la cuidaba. Así fue en México que una pareja violó a su hijo, 2 años. 2 años, hermano. O sea, ¿qué madre permite que le violen a su hijo? ¿Se da cuenta cómo está el mundo? Ahora, si yo como cristiano vivo, porque hermano, lastimosamente eso pasa y lo hacen gente que se dice cristiana también, ese es el problema. O sea, se autodenominan como cristianos, pero hacen exactamente lo mismo que la gente hace. Entonces dice la Biblia, los días son malos, hay que despertarse, hermano. Mire, cada día que pasa es un día menos que falta para que Cristo venga por la iglesia. Dice, por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato es cabeza hueca. Se lo voy a traducir en español, realmente la palabra tenía que ser estúpido. O sea, no seas estúpido, tonto, cabeza hueca, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor, hermano. Nosotros como cristianos, nuestra meta es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿sabe cuál es la pregunta típica de todo cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y ya lo hemos estudiado varias veces. Luego el versículo 18 nos introduce en algo. Porque hermano, el cristiano no vive en cuestión de emociones. El cristiano tiene que vivir bajo el control del Espíritu Santo. El problema es que aún ahí tenemos problemas. Porque hay iglesias que niegan la pertinencia, la importancia del Espíritu Santo, y otros lo ven como un objeto que está ahí para cumplir cualquier deseo que querramos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. O sea, yo como cristiano, cuando un cristiano es genuino, debe de vivir la vida lleno del Espíritu Santo. Una persona que no conoce a Cristo, lo que dice la Biblia, no tiene al Espíritu. Entonces no puede entender la palabra, no puede vivir bajo la voluntad de Dios, no puede hacer las cosas que Dios espera. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu, hermano. Puede haber levantado la mano en una iglesia, puede haberse bautizado incluso, pero si no ha tenido un encuentro personal real con Cristo, no es cristiano, hermano. Ahora, yo no puedo determinar eso. Ni Dios no nos manda a que digamos, voy a investigar la vida de cada uno a ver cómo están. No, hermano, eso es personal. Eso es cada uno, hermano. Yo no puedo, porque como seres humanos pecamos, caemos. Y usted puede decir, la persona pecó, entonces no es cristiana. Usted no sabe, hermano. Pero el detalle es que yo tendría que saber si el Espíritu Santo está en mi vida o no. Si yo nunca he escuchado su voz cuando hago algo malo y me confronta, si yo nunca he escuchado su voz, hay un problema. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos la otra vez cómo es la llenura del Espíritu Santo. Pablo usa aquí la figura de un borracho. Yo nunca he sido borracho, así que no sé cómo funcionará eso, pero he visto borrachos. Y los borrachos, hermano, una de las cosas que hacen, típicamente, un borracho dice cosas que no se debería decir cuando está en sus 5 sentidos. Yo tenía amigos que se borrachaban cuando se iban a declarar a una muchacha, porque en sus 5 sentidos no tenían valor de decirle a la chica, pero ya borrachos, hasta le iban a cantar serenata y tenían valor, ¿verdad? Pero no lo hacían.
Entonces, una persona, un borracho camina torcido, hermano. No es él el que controla el camino, es el alcohol. Un borracho también es una persona que es grosera, agresiva, no respeta a nadie, hermano. Porque no es él el que está diciendo las cosas. Es el alcohol el que lo tiene controlado. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que camina según el Espíritu le da que camine, o sea, en santidad. Una persona que está llena del Espíritu Santo habla cosas edificantes. Una persona que está llena del Espíritu Santo es paciente, pasivo, comprensivo. Habla cosas que edifican. Ahora, yo no puedo realmente experimentar la llenura del Espíritu Santo si Cristo no es Señor de mi vida. Es imposible. O sea, yo puedo decirle a una persona, no, yo me convertí tal día y porque levanté la mano. Sí, pues levantar la mano te hace salvo. O sea, si nunca has experimentado la llenura del Espíritu Santo, no eres salvo. Entonces hay mucha gente que puede estar en una iglesia por años y nunca haber tenido un encuentro personal con Jesús. Se dice el apóstol Pablo en el versículo 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un cristiano genuino siempre va a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, algunos ven la llenura del Espíritu Santo como como algo necesario para poder, por ejemplo, hablar en lenguas o otro tipo de dones. Se puede dar, hermano. Pero cuando usted ve el resto de cosas que sigue hablando Pablo acá, no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Tiene que ver con el estilo de vida que vivo todos los días. Todo lo que yo hago, mi hermano, hablar en lenguas es fácil. Pero vivir una vida sometida al Espíritu donde no soy yo el que habla, sino Él, es diferente. Difícil, hermano. Hacer un ministerio bajo la guía del Espíritu Santo, eso cuesta. Porque a veces a los pastores se nos sube como que nosotros supiéramos todas las cosas y nos cuesta a veces depender del Espíritu Santo. Podemos poner ejemplo a Saúl. Lleno del Espíritu Santo y tremendo desobediente. ¿Sí? Entonces, los corintios mismos, hermano, eran irreverentes, eran divisionistas, pero tenían los dones espirituales. Bueno, el tener los dones es parte de lo que es la vida cristiana. ¿Sabe? Porque hay gente que porque nunca ha experimentado la llenura del Espíritu Santo niega la realidad de los dones. Pero los dones están en vigencia, hermano. La Biblia nunca dice que ya cesaron las lenguas o que ya no hay sanidades o que ya no hay profecía. Claro que sí, hermano, ahí está en la Biblia. Pero el problema es que aún un profeta puede ser falso. ¿Qué dice la Biblia? Que probemos los espíritus. Dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz. O sea, que el que una persona evidencie una manifestación espiritual no es garantía de que realmente es salvo. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Y aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les iba a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad, ni los conozco. ¿Por qué? Porque no eran salvos, hermano. Entonces, una manifestación espiritual no es garantía de que la persona ha tenido un encuentro personal con Jesús. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se deja controlada por el Espíritu, que deja que su carácter se amolde por el Espíritu Santo, que deja que su vida se amolde del Espíritu Santo. Ahora, no significa eso que somos perfectos. Pablo hablaba de que él era lleno del Espíritu Santo y Pablo tenía un carácter bien fuerte, hermano. Pablo era de pocas pulgas, era de mecha corta, cuando explotaba, explotaba. Pero, igual Pedro, hermano. Pero igual eran gente que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Usted ve a Pablo al final de su vida hablando de que le traigan a Juan Marcos porque él es útil en el ministerio, cuando al principio Pablo lo desechó. Mire Pedro, ¿qué es lo que pasaba cuando había problemas? Sacaba la espada y le cortaba la oreja al cristiano que estaba cerquita. Pero ¿cómo habla Pedro después ya en 1 de Pedro 5? Dice, hay que someterse, dice. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo eso? ¿Qué provocó en Pedro ese cambio? La obra del Espíritu Santo, hermano. Y ese Pedro cobarde que salió huyendo, ya lo vea usted, un Pedro sometido.
Ya no diciendo yo, Pedro, apóstol, dice yo, anciano como ustedes. ¿Se da cuenta? Porque ya las posiciones no le importaban a Pedro. Pedro lo que veía es la oportunidad de poder servir al Señor. Entonces, una de las cosas que una persona necesita para poder despertarse y vivir la vida cristiana tal como Dios quiere, es la llenura del Espíritu Santo. La llenura es algo que uno le pide a Dios, hermano. La llenura tiene que ver no con que Dios me da un poco más de Espíritu Santo. El apóstol Juan dice que el Espíritu Santo Dios nos lo da por medida. ¿Usted tiene o no tiene el Espíritu Santo? Cuando habla de la llenura significa el control que el Espíritu Santo tiene sobre mi vida. ¿Cuánto de mi vida Él tiene? No cuánto del Espíritu tengo yo. ¿Cuánto Él manda? ¿Qué áreas de mi vida le he entregado y qué áreas de mi vida no le he entregado? A todos nos cuesta. Ahora, cuando usted y yo nos convertimos, reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Significa que a partir de ahora quien manda en nuestra vida es Cristo. Pero seamos realistas. En la vida diaria eso es bien difícil, ¿no? En la vida diaria es bien difícil. Por eso yo necesito la llenura del Espíritu Santo para poder someterme a la autoridad de la palabra. Someterme cuando el Señor me manda algo. ¿Por qué los cristianos no evangelizamos? Bueno, por eso, porque no nos importa. Porque yo sé que Jesús es Señor, pero no lo quiero hacer. ¿Se da cuenta? Preguntas, hermanos, que ya nos queda pocos segundos, pocos minutos. ¿Alguna preguntas aquí? Bueno, seguimos entonces. Colosenses capítulo 3. Estamos hablando aquí de lo que es la salvación presente, hermano. Porque otra vez yo no puedo discutir con nadie cuando me dice, mire, yo ya creí en Cristo y levanta la mano, hermano, mire, como pastor yo he conocido tanta gente que me ha dicho que son cristianos y después tú los ves y... Aquí en la iglesia hay gente que llama y dice, mire, yo era cristiano en mi país, y cuando tú le preguntas, ok, yo las preguntas siempre típicas que hago, ¿a qué iglesia se asistía? Cuando se quedan dudando, digo, no, este no es cristiano, porque no sabía ni qué iglesia va, hermano. ¿Cómo se llama su pastor? Tito. No saben, hermano, ¿cómo usted no va a saber el nombre de su pastor? O el nombre de su iglesia donde usted asistía. Entonces usted se da cuenta que las intenciones no son realmente de tener una relación de hermandad, sino que ven a la iglesia como un lugar donde se pueden beneficiar, como un lugar donde pueden obtener a lo mejor una ayuda para un trabajo, un apartamento o cosas, pero no son salvos, hermano, lastimosamente. Entonces pasa eso. Hace algún tiempo alguien me dijo así, me llamó y me dice, oiga, pues yo voy para Montreal y pues yo soy cristiano, hermano en Cristo, y mire, le digo, sí, ¿a cuál iglesia asiste? Pues una evangélica. Sí, ¿y cómo se llama? Es una iglesia evangélica hispana. Y, ok, ya más específico. ¿Y cómo se llama su pastor? Carlos, que, no me acuerdo. No se va a acordar, hermano, ni que fuera una iglesia de miles de personas. Y al final me dice, bueno, se llama, hace algo así como fuente de vida, ok. ¿En qué lugar está? En tal lugar, ok. Y yo me voy a internet y busco, y el mentado pastor no existe. El pastor se llama Mauricio, creo, algo así. Bueno, ese es el problema. Entonces, ¿cuánta gente hay así en nuestras iglesias que están dormidos? ¿Sabes qué? Lo peligroso y lo más difícil, hermano, es que una persona que está convencido que es cristiano y no lo es más difícil de que se convenza. Porque ¿para qué va a aceptar a Cristo como Señor Salvador si él ya está convencido que ya es salvo? ¿Cuál es el problema? Que cuando ven el rapto, se va a quedar, hermano. Se va a quedar. Y le digo que cuando sea el rapto, yo una vez le aviso, si su esposa es cristiana y usted no, aunque ella le extienda la mano para llevárselo, no se lo va a poder llevar, se va a quedar usted ahí. No va a poder, hermano.
Es una cuestión personal. Entonces Pablo nos llama a que nos despertemos, que vivamos realmente de una manera de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ya no nos da tiempo, pero usted puede ver en su casa el pasaje que vamos a estudiar el próximo viernes, Colosenses 3 del 1 al 15. Cómo el Señor dice, mira, estas cosas ya las dejaste, porque esta era parte de tu vida anterior, pero ahora que eres cristiano hay que dejar esto también, porque esto también es pecado. Porque para usted y para mí vemos la lujuria, el adulterio, la fornicación como ¡ay, qué pecado! Pero Pablo en ese pasaje dice, pero también dejen esto, la mentira, la blasfemia. Y empieza ahí, hermanos. O sea, no es fácil, hermano. No es fácil. Y no es que Dios está buscando que seamos realmente perfectos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Pero hermano, yo tengo que estar seguro si he tenido o no un encuentro personal con Jesús. Es una cuestión personal. Entonces dejamos para el próximo viernes Colosenses 3 del 1 al 15, hermano. Vamos a orar en esta noche. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por la bendición que tú nos das a estudiar tu palabra. Señor, esta es una llamada de atención, Señor. Lo importante no es que nosotros digamos que un día levantamos la mano y que en ese día entregamos nuestra vida a Cristo. Lo importante es que nuestra vida diaria demuestre, Señor, aún con nuestras altas y bajas, que ya hemos tenido realmente un encuentro personal con Jesús, y que nuestra vida es una vida sometida al Espíritu Santo, que somos llenos, Señor, que el Espíritu Santo es el que controla cada área de nuestra vida. Que sí, Señor, los dones son sumamente importantes y que se debe manifestar en la vida de cada creyente, Señor. Pero que al mismo tiempo, Señor, esa llenura del Espíritu Santo tiene que, Señor, mostrarse en nuestra vida diaria, Señor. Someter, que el Espíritu Santo nos lleve al sometimiento hacia la palabra de Dios. El sometimiento al señorío de Cristo en nuestra vida. Señor, ayúdanos a que no solamente podamos tener el conocimiento, sino también el cambio en nuestra vida, Señor, y hacer las cosas como tú quieres. Te damos gracias en esta noche, Padre, y te pedimos que esta palabra que tú nos has dado en esta noche, Señor, podamos llevarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos reflexionar, que tu Espíritu Santo la traiga a nuestra mente nuevamente, Señor, y que podamos tomar decisiones en nuestra vida, Señor. No podemos, como dice tu palabra en estos dos pasajes, seguir durmiendo, Señor. Tú dices que nos despertemos y que veamos que allá afuera hay necesidad, Señor, que la gente se está muriendo sin Cristo, y que es nuestra responsabilidad y privilegio llevar, Señor, el Evangelio a los que no te conocen. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.